Mateo capítulo 16. Dios puso en mi corazón hablar mucho acerca de la iglesia, porque consideramos que la iglesia es el arma más poderosa de parte de Dios para transformar ciudades, para transformar sociedades. La iglesia es la herramienta de Dios para que el reino de Dios avance. Cuando Él regrese, Él va a establecer el reino en plenitud. Cuando Cristo regrese, Él va a establecer su reino de una manera plena. A nosotros como iglesia no nos corresponde establecer el reino. Eso le corresponde a Dios, a Jesús, cuando Él regrese y establezca su reino visible en toda la tierra. Y dile al que está a tu lado, y tú vas a reinar con Él. Porque dice la palabra de Dios que nos ha constituido como reyes y sacerdotes y reinaremos con Él en la tierra. Amén. Cuando Cristo venga va a haber una transformación. 3 cosas muy importantes van a pasar. Va a haber una transformación en la naturaleza. Todo va a volver a su génesis. Todo va a volver a su estado original, hablando de la tierra. Porque si leemos la Biblia, vamos a encontrar que no había 5 continentes cuando Dios creó el universo y creó todo. Entonces todo va a volver a ser el ambiente de la naturaleza. La naturaleza va a ser transformada, va a volver a su estado original. Amén. Por eso Pedro dijo y que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde reina la justicia. Lo segundo que va a haber es un cambio de gobierno. Va a haber un cambio de gobierno. Dígalo, un cambio de gobierno. Literal y visible. Hoy tal vez nuestro gobierno es espiritual, igual de efectivo, pero visible y pleno va a ser cuando Cristo venga. Va a haber entonces un cambio de gobierno. ¿De acuerdo? ¿Quiénes van a reinar? Hoy, ¿quiénes reinan? La Biblia dice que el príncipe de este mundo todavía está actuando, ¿verdad? Pero cuando Cristo venga, entonces viene el cambio de gobierno. Cristo va a reinar y nosotros con Él. Por eso es importante que usted sirva, porque los que sirven en la tierra reinarán cuando Él venga. Los que reinan en la tierra servirán cuando Él venga. ¿Sí? Y yo quiero reinar. ¿Usted? No está muy convencido. ¿Está así? No le da gozo, va a reinar, hermano. Yo quiero reinar. ¿Cuál es el camino? Servir en este momento. Si tú sirves hoy, entonces tú vas a reinar. Eso está en la Biblia, Jesús lo dijo, ¿verdad? Entonces, lo tercero que va a acontecer es que va a haber una transferencia de riquezas. Una transferencia de riquezas. ¿No le da gozo eso, hermano? ¿Verdad? Por eso es que la Biblia dice que las riquezas de los injustos están reservadas para el justo. Lo que podamos disfrutar hoy, y que es mucho y que Dios lo va a dar, pero solamente es como un anticipo, porque cuando Él venga entonces va a haber un cambio, una transferencia de riquezas, ¿verdad? O sea, la iglesia va a tener todos los recursos de la tierra. O sea, cuando tú lees Isaías capítulo 54, dice que, vamos a leerlo, Isaías 54, para que tengamos una visión de esto y podamos reforzar lo que queremos dejar en el corazón de usted como iglesia y parte de la iglesia. Isaías 54, mire: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Versículo 2 dice: ensancha el sitio de tu tienda
y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Dice, no seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Mire, ¿y qué dice? Y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas. A veces escucho hermanos, ay, pastor, ore por mi changarrito. Voy a iniciar un pequeño negocito. Y le digo, hermano, no seas escaso. La palabra escaso tiene que ver con que las tinieblas sean quitadas de tu mente y se establezca la luz. En otras palabras, es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad. Pues mientras tú estás pensando en que Dios te dé un carrito, Dios está pensando en que heredes naciones. Ay, Señor, aunque sea el terrenito, ¿verdad? Cuando tú estás pensando que Dios te dé un terrenito, Dios está pensando en que tú heredes naciones. ¿Cuántos terrenos hay en una nación? Ya está agarrando la onda, ¿verdad? Y así tenemos que caminar. Entonces, cuando Él regrese, habrá una transferencia de riquezas. Es más, dice la palabra de Dios, que las puertas de Jerusalén estarán abiertas para que las riquezas de las naciones serán traídas a las puertas. Eso es importante, las puertas de la Nueva Jerusalén. ¡Wow! ¿Verdad? Eso es tremendo. Entonces la iglesia, nosotros estamos en una proyección profética, entendiendo lo que la iglesia hará. Pero hoy la iglesia está presente, está activa. Entonces tenemos nosotros que caminar proyectándonos proféticamente a aquello. O sea, yo no tengo nada más que mirar lo que la iglesia es hoy o puede hacer hoy, sino que lo que la iglesia es hoy y puede hacer hoy es solamente un entrenamiento. Porque lo verdadero y lo bueno, pues yo me estoy entrenando. Dígalo, me estoy entrenando. Otra vez, dígalo, me estoy entrenando. ¿Qué? ¿Por qué? Porque viene un tiempo en el que vamos a reinar. Entonces todo lo que hoy hacemos es entrenamiento. Es entrenamiento. Bueno, dice la palabra de Dios que vamos a adorar y alabar al Señor día y noche. Dile al que está a tu lado, ay, gracias que voy a tener otro cuerpo, Señor. Pues porque hasta eso nuestro cuerpo va a estar diseñado para moverse en esa dimensión, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Verdad? Ay, gloria a Dios. Entonces todo es entrenamiento y por eso tenemos que tomar en serio nuestro papel como iglesia hoy. Porque me está entrenando. Por cuanto fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. ¿De acuerdo? Entonces hoy estamos entrenándonos todo lo que hagamos. Por eso lo tenemos que hacer con pasión, con todo nuestro ser, con una mentalidad del reino de Dios, no siendo escasos en lo que hagamos o hacemos, sino que porque la iglesia no va a esperar. La iglesia va a culminar cuando el reino de Dios se establezca y entonces de una manera plena, total y absoluta vamos a ver el cumplimiento de todo lo que aquí dice en la palabra de Dios. Pero mientras llega ese tiempo, la iglesia tiene que estar activa y caminando en el diseño de Dios para que veamos cosas hermosas, gloriosas, sobrenaturales, pero que solo son un anticipo, son unas primicias. ¿No le da gozo eso, hermano? ¿Verdad? Yo cuando era novio con mi esposa, pues nada más la veía, la abrazaba, le daba su besito, pero nada más era primicia. Pero esa primicia, hermano, ay, Dios. Nada más Oscar agarró la onda. Dijo, si así está la primicia, ¿cómo estará la masa restante? Algunos se me quedan bien así.
Entonces así es la iglesia. La iglesia es la herramienta, el arma más poderosa de Dios para tú. Dile al que tú eres, porque tú eres parte de la iglesia, eres la iglesia. Amén. Así que estos días voy a estar compartiendo mucho acerca de la iglesia. Y vamos a leer con mucha atención Mateo capítulo 16, versículo 13. Amén. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero cuando usted encuentra Hijo del Hombre aquí, no está hablando de la naturaleza humana de Dios, No. Cuando usted lee Hijo de Hombre, no se refiere a la naturaleza humana de Dios. Hijo de Hombre se refiere a la naturaleza divina. Porque usted va a Daniel y usted va a los profetas y usted va a encontrar, ellos entendían que Hijo de Hombre no era el hijo de José o de María, sino era el hijo, era el asunto de la divinidad, era el Hijo de Dios. Y el Hijo de Hombre cabalgando sobre las nubes. ¿Verdad? Entonces, aquí está hablando de la divinidad de Cristo. Dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, ¿quiénes? Los discípulos. Bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Pero Jesús fue más directo con sus discípulos. Digan amén los discípulos. Digan amén los discípulos. Ok, porque aquí estamos discípulos, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Porque lo que realmente importa no es lo que la gente dice acerca de Jesús. Lo que realmente importa es lo que tú conoces o sabes quién es Jesús. ¿Quién es? Eso es lo que realmente importa. Lo que los otros digan no tiene importancia. Para el Señor, lo que realmente importa es el conocimiento que tú tienes acerca de Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el conocimiento que tenemos acerca de Dios va a determinar la manera en que vamos a actuar hacia Él. El concepto, o mejor dicho, no concepto, el conocimiento que yo tenga de Dios, de Jesús, va a determinar la forma en que yo me voy a conducir con Él, delante de Él, va a determinar la actitud que yo tendré ante Él. Y por eso es que a veces encontramos cristianos que piensan que Dios es el abuelito, ¿verdad? El abuelito. ¿Y cuál es la característica del abuelito? Digo, ahora tengo la experiencia. Lo consentimos todo, ¿verdad? No le peques, pobrecito, no le des vara. Tengo 4. Cuando escucho a Shalom y Aniel que agarran a Lisa, ven para acá, digo, pobrecito. Le digo, no, ¿por qué son así? Y muchos pensamos que Dios es como un abuelito, ¿verdad? Muchos piensan que Dios es un criado celestial, ¿verdad? Señor, me voy a Cuernavaca, ahí te encargo a mis perritas, guárdalas, Padre, en el nombre de Jesús guarda mi casa, que el diablo no entre, que los ladrones no minen, te encargo en el nombre de Jesús, Padre. Yo te pido, Señor, que guardes el carro, la casa, papá. Y cuidado entre el león, el ladrón. Nos enojamos con Dios. Pues entonces, Señor, te la encargué. Pensemos que Dios es como un criado celestial que está a nuestra disposición y que, ¿verdad? A veces pensamos que Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando adoramos y exaltamos a nuestro Dios, ¿verdad? A veces no hay adoración, hay adulación. Eso es muy fácil de confundir. Una cosa es la verdadera adoración y otra cosa es lo que se parece pero no es, pero es adulación. Le cantamos a Dios. No, nosotros no le cantamos a Dios, nosotros le adoramos con el canto, le adoramos con la música,
le adoramos en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Entonces, el conocimiento no el concepto, el conocimiento que tú y yo tengamos de Dios va a determinar, es lo que realmente vale, y lo que va a determinar cómo yo me voy a relacionar con Él. Si Él es santo, por eso dijo Pedro, ¿no? Sed santos porque... No me sé el texto, no, pero ¿lo conoces? ¿Conoces su nombre? ¿O solo tienes una información de lo que Él es? Porque una cosa es tener la información o saber quién es y cómo es, y otra cosa es conocerlo. La iglesia tiene mucha teología acerca de Dios, pero la iglesia y los discípulos y la iglesia no necesitan más teología y más doctrina de Dios, sino necesita experiencias con Dios que le lo lleven a conocerlo más. ¿Me entiende? Entonces por eso es importante. Yo siempre le digo a la iglesia, hermanos, qué tan real, qué tan majestuoso, qué tan importante es Dios que llegas tarde a la iglesia. No llegas tarde al cine, no llegas tarde al aeropuerto, no llegas tarde a la excursión, pero ahorita está la alabanza, llegamos a la palabra. ¿Verdad? Qué tan importante es Dios, qué tan grande es Dios para ti, que tu agenda no está determinada por tus actividades, sino por Dios. Vienen hermanos y me dicen, pastor, hoy no, este fin de semana no voy a venir a la iglesia. Le digo, ¿me da permiso? Yo no soy el dueño de la iglesia. Pídele a Dios, pídele permiso a Él. Dile, me voy a relajar este fin de semana a Mérida, me voy a la plaza, voy al puerto, porque en Yucatán así dicen cuando voy al puerto. Estoy muy estresado, voy a descansar. Y digo, habla con Él. Y lo que Él te diga, yo no tengo ningún problema. Y ya sé. Pero aún hay algunos que aunque lo saben, les vale. Me habló uno de la alabanza, ¿verdad? Estábamos en un congreso y me habla uno de la alabanza, que tocaba el bajo en la alabanza, y me dice, pastor. No, me dijo papá, pastor, me dijo papá. Así como que ya saben, ¿verdad? No, me dice papá y dime, hijo mío, lo que quieras. Y me dijo, pastor, ¿será que me dé permiso? Es que la verdad quiero ir a relajarme a Mérida, he estado muy estresado. O sea, la iglesia, la comunión con los santos, venir a alabar, ¿no te relaja, no te da reposo, no te trae paz? Y mire, va a viajar, va a relajarse. Tiene que viajar 2 horas porque su carcachita no aguanta más. A 120 se despedaza. Ni clima trae, ni los demonios se suben allá. Pero ahí se va con el calor. 40 grados, hermano. Calor. ¿Verdad? 2 horas de viaje. El estrés. Llega a la plaza. Los niños le empiezan a pedir, la mamá le empieza a pedir, la suegra también le empieza a pedir. Oye, pues no tengo dinero y nada más venimos a pasear. Pues, comemos, caminamos todo el día, no compramos nada porque no llevamos dinero, ¿verdad? En la noche, 9 de la noche, empieza a regresar, otra vez el viaje, 2 horas, y llega relajadito. No fue a la iglesia. No fue el fin de semana, no, la reunión, no. Se fue a relajar a Mérida. ¿Verdad? Y me pidió permiso. Y le dije lo mismo, le habla con el Señor. Me dice, ya sé. Dije,
A las 2 horas, 3 horas, veo en el Facebook, en la plaza. Miserable. ¿Para qué me pediste algo si ya sabías lo que ibas a hacer? ¿Verdad? Entonces, el concepto que tengamos de Dios va a determinar, ¿verdad? Cuando Él está aquí, hermano, a lo mejor no me van a hablar en mitad, creo. Pero yo veo gente que se duerme en las reuniones. Sí, a veces es porque yo predico. Una vez le di, hermano, despierte a ese hermano que se durmió, que está allá junto a usted. Despiértelo. ¿Por qué si usted le durmió? Pero tuve paz en mi corazón cuando una vez dije así, los hermanos se duermen. Y me dice mi hija, llegué a la casa y me dice mi hija Aniel, me dice, papá, ¿sabes por qué se duerme la gente en la iglesia? Porque es que encuentran paz. Es el único lugar donde pueden descansar y dormir, porque fuera de allá tienen que estarse tomando sus pastillas para dormir en la noche. Encuentran paz. Ya descansé, dije, la paz del Señor, su presencia está aquí, aleluya. Y así pudiéramos seguir diciendo muchas cosas que reflejan el concepto o el conocimiento que yo tengo de Dios. Entonces es lo que realmente vale. Si Él es santo, yo voy a ser santo. Si Él es grande, hermano, ¿verdad? Si Él es majestuoso, yo voy a tener temor. No miedo, no espanto, temor, hermano. Y así, si Él es Señor, entonces, hermano, yo no voy a estar pensando que Él es un criado. Él es el Señor. Yo no me voy a enojar por lo que diga o decida, porque sé que su voluntad, aunque a veces es incomprensible para mí, jamás será cuestionable, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué me tengo que pelear con Él? Señor, te lo pedí, yo confié ciegamente en ti. Mira. Si Él es Señor, ¿qué no puedo hacer con lo mío, lo que yo quiera? Señor, ¿por qué no lo acepto? No lo acepto. Espérame. Y por eso es importante lo que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Y ustedes? Los demás piensan que yo soy Juan el Bautista. Los demás piensan que soy Elías o que soy otro profeta. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Cuál es el conocimiento que tienen de mí? ¿Quién dicen ustedes que soy? ¡Wow! Porque eso es lo que realmente cuenta. Dios quiere que le conozcamos. Mira, hermano, todos los efectos que las circunstancias traen a nuestra vida, todos los efectos, ¿verdad? Como es la aflicción, el temor, la preocupación, la ansiedad, la desesperación, son sencillamente el reflejo de nuestra falta de conocimiento de Dios. Pastor, me quedé sin trabajo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Hermano, Dios te está dando vacaciones. Pastor, ¿qué voy a hacer? Hermano, te va a dar uno mejor. Porque si ustedes, siendo malos, saben dar, procuran dar buenas cosas a sus hijos, se desviven, se desvelan, se endeudan por darle buenas cosas a sus hijos, ¿qué dice? Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a sus hijos. Ya le va algo, hermano, muy tremendo, muy hermoso. Lo aprendí otra vez de mi hija Aniel. Fuimos a ministrar a México, a un congreso,
y mi hija había estado ministrando en otra ciudad, la alabanza. Y nos encontramos en la Ciudad de México y los pastores nos hospedaron en un hotel muy bonito, muy, muy hermoso. Nos hospedaron allá. Y ella, su cuarto, bajamos a desayunar. Y cuando bajamos me dice el pastor, los desayunos están incluidos en su... Gracias. Pero nos tocó una mesa aparte de mi hija, o sea, no, nada más nosotros dos, y mi hija se fue a otra, y ahí estaba ella. Y por equivocación le llevaron a mi hija la nota del desayuno. ¿Y qué cree? De repente veo a mi hija que está llorando. Y vi cómo cayó en pánico, en desesperación y en ansiedad mi hija. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Aniel? Le llevaron la nota que tenía que pagar. Llegó con nosotros y me dice, papá, ¿qué voy a hacer? Papá, ¿qué voy a hacer? De eso nada y del otro cero. Llegó, mira papá, toma, págalo. Ahí aprendí. Ella sabe quién es su padre. Ella tiene papá, no es huérfana. Y sabe quién es su padre. Sabe que su padre paga. Mira, me dieron esto, papi, págalo. Ahí aprendí. Escuche. Nuestras necesidades como hijos son las responsabilidades de nuestro Padre. Nuestras necesidades como hijo son las responsabilidades de nuestro Padre. Por eso Él dice que sabe dar buenas cosas a sus hijos, y aun cuando no se lo piden. Aun cuando no se lo piden. Gloria a Dios. Entonces es importante lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Y es bien importante, hermano, que definas esto en tu vida. ¿Cuál es el conocimiento que tienes de Dios? Eso te va a arreglar la vida. Porque ante cualquier situación, ante cualquier aflicción, ante cualquier tribulación, ante cualquier amenaza, sabes, conoces a tu Padre. Tienes necesidad, Él suplirá. Estás enfermo, Él sanará. Amén, hermanos, se levantan contra ti, Él va a pelear por ti. Aleluya. Dale un aplauso a Él. Versículo 16. Vino la respuesta. Respondiendo Simón, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow. Ahora sigamos leyendo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, entonces Pedro, dígalo, tuvo una revelación. Otra vez, tuvo una revelación. Wow. O sea, no fue solamente una ocurrencia. O sea, no fue solo un análisis. No solo fue un razonamiento lógico. Tuvo una revelación, dígalo, tuvo una revelación. Y los hijos de Dios tenemos que caminar bajo revelación. Hace un momento le decía, no podemos caminar. El cristiano no puede caminar por información nada más. El cristiano no puede caminar solamente por imitación. ¿Por qué levantas tus manos? Porque veo que los demás lo levantan. Levanto mi mano. ¿Por qué danzas? Pues, porque se siente chido. Además, bajo de peso. Sí, con tanta danza. En el reino de Dios no podemos caminar por imitación. Tenemos que caminar por revelación. Y lo que Pedro tuvo, ¿verdad? No fue nada más algo que se le ocurrió. Tuvo una revelación. Aquí lo dijo Jesús: bienaventurado eres, Pedro.
O sea, Jesús dijo, wow. Tuvo una revelación, ¿sabe qué? Del Cristo glorificado, del Cristo resucitado. Jesús ni había muerto ni había resucitado, pero él ya tuvo una revelación del Cristo resucitado. Y una revelación que el Padre le dio. Eso significa que la revelación, una vida en revelación, una vida que camina en revelación, es una vida que tiene una relación y una comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el elemento clave, es el elemento para revelarnos a Dios. Entonces, el cristiano tiene que mantener una relación, una comunión, la comunión con Él. El lugar secreto del cristiano tiene que ser algo clave, vital para nuestra vida. Porque la revelación solo la da el Señor. La revelación no viene de otra parte. La revelación viene del Espíritu Santo, viene de Dios. Entonces le dice a Pedro, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, no puedes vivir la vida cristiana, hermano. Te vas a cansar, te vas a agotar, te vas a desgastar. Si vivimos solo por imitación o información cristiana, tenemos que caminar en revelación. Y para que caminemos en revelación, necesitamos comunión con el Señor. O sea, es bueno venir a la iglesia. Es bueno, necesario, es parte de. Pero lo vital para nuestra vida es ese tiempo que pasamos con el Señor. Allá, a solas, con Él. Y por eso nos revela. Pero ahora, hermano, miren lo maravilloso y lo poderoso de una revelación. Dice, primero, bienaventurado eres. ¿Quiere ver cristianos bienaventurados? ¿Qué es bienaventurado? Habla de fíjese, habla de un gozo inefable. Quiere decir de un gozo indescriptible. Un gozo que no se puede explicar. Y si algo debe caracterizar nuestra vida como cristianos es el gozo del Señor. No estoy hablando de estarnos riendo, hermanos. Bueno, para reírnos yo le puedo contar 2, 3 chistes y usted se va a reír. Eso a veces no es el gozo. El gozo del Señor habla de una fortaleza interna que nos permite mantenernos apasionados y encendidos a pesar de cualquier circunstancia que podamos estar enfrentando. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces cuando Él le dijo, bienaventurado eres, hermano, no solo le estaba diciendo, ay, eres alegre. No le está diciendo, qué feliz eres. No, le está diciendo bienaventurado. ¡Wow! Porque una revelación trae gozo, trae bienaventuranza de una manera permanente en nuestra vida. Pero, amados, una revelación también, amado hermano, nos cambia el nombre. Ahora, no nombre, yo soy Roy, pero ese es mi nombre, pero yo no soy Roy. Roy es mi nombre, pero yo no soy Roy. Y una revelación le cambió el nombre a este muchacho que se llamaba Simón. Nombre tiene que ver con carácter. Cuando usted ve el nombre de Dios, está hablando del carácter, porque no hay un hombre en la tierra que pueda describir de manera completa y total a nuestro Dios. Por eso utilizaba distintos nombres, por eso en otras ocasiones decía el nombre habla del carácter y la naturaleza de nuestro Dios. Entonces cuando acá dice Simón, tiene esta revelación. La revelación no solo le trae gozo a su vida, hermano. Por eso dice Proverbios 31, que la mujer virtuosa se ríe del porvenir. ¿Esta está loca? No. Esta
Esta cree que no va a haber problemas mañana. Esta cree que no va a haber luchas mañana. No. Ella sabe que va a haber problemas. Ella sabe que va a haber lucha. Ella sabe que va a haber aflicción. Ella sabe que va a enfrentar adversidad. Pero se ríe del porvenir. ¿Por qué se ríe del porvenir? Porque tiene revelación. ¿Quién está a su lado? ¿Quién está en él? ¿Quién es ella? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aleluya. Y así no moriré, sino que viviré para contar las maravillas del Señor. Aleluya. Revelación. Pero la revelación nos transforma el carácter. ¿Y por qué le digo esto? Porque Jesús dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Y usted sabe lo que significaba Simón? El nombre Simón significaba una caña batida por el viento. O sea, habla de un carácter inestable, un carácter que no es firme, un carácter, hermano, de doblado ánimo, un carácter inconstante, un carácter que no es confiable. Así era Simón. Simón. Pero mire qué sucede después de la revelación, porque no te lo logró carne. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ya no le llamó Simón, porque una revelación, cuando tú vivas en revelación, te cambia el carácter. Ahora, ¿por qué es necesario un cambio de carácter? ¿Por qué es necesario un cambio de nombre, de carácter? Porque el carácter te alinea a tu propósito. Otra vez, el carácter te alinea a tu propósito, y el carácter es lo que, tu carácter es lo que Dios va a usar para que tú alcances tu propósito. ¿Y cuál era el propósito de Pedro? Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no caiga, y una vez vuelto, tú restaures a tus hermanos. Ese era el propósito de Pablo. Iba a ser el apóstol para el pueblo judío, para el pueblo hebreo. Entonces, para que pudiera hacer eso, necesitaba un cambio de carácter. Porque si con el carácter que tendría, no podría hacerlo. Por eso Abraham se llamaba Abraham, y después Dios le cambió a Abraham, porque iba a ser padre de multitudes. A Jacob le cambió el nombre, porque Jacob era un estafador, era un suplantador, y dije: hey, tu carácter no te ayuda a tu propósito. Tengo que cambiar tu carácter para que se alinee a tu propósito y puedas alcanzar tu propósito. Entonces ya no te vas a llamar Jacob, sino ahora te vas a llamar Israel. Lo mismo. Cuando vivimos en la revelación, hermano, nuestro carácter es transformado, y nuestro carácter se alinea al propósito que Dios tiene para con nosotros. Y por eso es que de repente la iglesia está funcionando, pastor. Está funcionando la iglesia y suceden cosas hermosas, pero no es todo lo que la iglesia, no es todo el propósito que Dios tiene para la iglesia. Pero ¿por qué la iglesia no alcanza a ello? Porque la iglesia necesita alinear su carácter a su propósito. Pedro primero era Simón, caña batida, inestable. Pero después que tuvo esta revelación, ahora es Pedro. Y aquí viene lo tremendo. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Wow. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí viene algo muy hermoso. ¿Qué es la roca? ¿Y quién es la roca?
¿Quién es la roca? Cristo, claro. Todo eso todos lo sabemos, ¿verdad? Cristo es la roca, todos lo sabemos. Pero ¿qué es la roca? Es la revelación del diseño de Dios para la iglesia. Otra vez, la roca, claro que es Cristo. La roca, claro que es la revelación de la palabra de Dios. Pero la roca es el diseño de Dios para la iglesia. Para que la iglesia sea edificada de acuerdo al diseño. Y si la iglesia es edificada y camina de acuerdo al diseño, entonces sucederá lo que al final dice. Porque leemos y repetimos el pasaje, que la iglesia, las puertas del Hades nunca van a prevalecer contra la iglesia. Sí, la iglesia es edificada y camina bajo el diseño, bajo la roca que es Cristo y el diseño de Dios para la iglesia. Y entonces, ¿quién es la roca? La roca es Cristo, claro. La roca es el evangelio, claro, la palabra de Dios. Pero la roca es el diseño divino para la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra roca es una palabra compuesta en hebreo. Acuérdese que Jesús habló, no habló griego, ni escribió en griego. Él habló en arameo, hebreo. Y entonces el original era hebreo. Y entonces va uno a la palabra. Esto es muy hermoso, hermano, porque a una palabra, y roca, claro, en el griego es Petra, pero en el hebreo es una palabra compuesta que se dice Aben. Es una palabra en hebreo, pero es una palabra compuesta. Aben. ¿Y por qué es una palabra compuesta? Porque A se refiere al Padre y Ben se refiere al Hijo. Entonces ahí está el diseño. Ahora va a entender por qué usted y yo nos llamamos hermano, 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 hermanita, hermanito, hermanita, hermanita, hermanito, hermano, hermano. No nos sabemos nuestros nombres, pero hermanito, hermanito, hermanita, hermanita. ¿Quién? El del lente, chaparrito, bigotito, allá, el hermanito, sí, el chaparrito. Entonces, Aben es una palabra compuesta que tiene que ver con el diseño de Dios para su iglesia. Lamentablemente pasamos por alto esto por generaciones. Y por eso es que la iglesia, aunque decimos que no es, se ha vuelto una organización. Y aunque decimos que no, pero la iglesia se ha institucionalizado. Y aunque decimos que no, pero a veces hasta la iglesia se ha vuelto franquicias. Pero decimos que no, pero a veces la iglesia se ha vuelto una denominación. Y la iglesia en su diseño no es nada de eso, o no debe ser nada de eso. Porque Jesús dijo, bienaventurado Pedro, dice acá, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre este diseño, yo que soy el dueño, yo que soy el fundador, yo que soy el propietario de mi iglesia, la voy a edificar. Entonces, si yo edifico y edificamos sobre este diseño, entonces sucederá que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y dije puertas del Hades, no dije puertas del infierno. Y entonces, ¿cuál es el diseño de Dios para la iglesia? Claro, es obvio que esta congregación y esta iglesia está organizada, pero no la siento no porque están aquí, pero no la siento como una organización, aunque está organizada.
Porque Dios es Dios de orden. Hay disciplina. Porque una iglesia que no tiene disciplina no es iglesia. Así de sencillo. Hay orden, hay disciplina, hay excelencia. Pero ¿cuál es el diseño entonces? Si roca es Aben, Padre, Hijo, entonces el diseño de la iglesia es familia. La iglesia tiene que ser edificada como una familia. Y los que somos parte de la iglesia tenemos que entender que no somos una organización, no somos una denominación, no somos una secta, mucho menos. Somos una familia. Y tenemos que ser edificados como familia. Y tenemos que movernos como familia. Y tenemos que renunciar a conceptos que no están alineados a familia. Y entonces cuando caminamos bajo este diseño, hermano, aquí está escrito. Entonces, ya de por sí tenemos que entender que estamos en medio de una batalla, porque acá habla de puertas del Hades. Tenemos ya que entender que estamos en medio de una batalla como iglesia. Y que solo podemos tener victoria. O mejor, le quiero ser lo más apegado al texto bíblico. Si queremos ver que las puertas del Hades no prevalezcan con la iglesia, contra la iglesia, tenemos que caminar como familia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. A veces lo repetimos como eslogan, pero la realidad es que las puertas del Hades siguen prevaleciendo contra la iglesia. Escuche lo que le voy a decir, no se vaya a enojar conmigo. Y voy a hablar de mi congregación. A pesar de que Dios nos ha bendecido y Dios ha hecho cosas hermosas en su gracia, en su misericordia allá en Campeche, mi amado hermano, todavía tengo que reconocer y tenemos que reconocer como pastores que las puertas del Hades están prevaleciendo contra la iglesia. Porque si todavía somos el segundo, como decía en la primera reunión, el segundo estado con mayor suicidios en la ciudad, entonces significa que las puertas del Hades están prevaleciendo contra la iglesia. Porque la iglesia no ha podido frenar eso. Mi amado, en el nombre de Jesucristo, quiero sentar esto. Porque como le dije, Dios puso en mi corazón que habláramos de iglesia, porque la iglesia es la herramienta de Dios para transformar esta ciudad, para transformar el estado y para transformar nuestra nación. Tenemos que alinearnos y ser desarrollados en ese carácter, no solo personal, sino también como iglesia, para que entonces verdaderamente veamos retroceder y veamos cómo las puertas del Hades van retrocediendo. Las puertas del Hades, hermanos, no prevalecen contra la iglesia. Y la iglesia es la que empieza a establecer sus diseños. La iglesia es la que empieza a establecer la bendición en las ciudades. Y toda potestad y todo señorío se tiene que doblegar, porque esa es la promesa que Dios le dio allá en Apocalipsis. Y haré que vengan y se postren delante de ti y reconozcan que yo te he llamado. Aleluya. Ponte de pie. Levanta tus manos. Espíritu Santo, abre nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Dios, renuévanos, restáuranos. Y que, Señor, tu palabra
venga a alumbrar nuestros corazones y nuestras vidas. Señor, lo hemos dejado todo. Lo hemos dejado todo. Pero no solo para pensar en una iglesia grande. Lo hemos dejado todo para que tu reino, para hacer avanzar a la fuerza tu reino en esta ciudad, en este estado y desde esta ciudad, mi Dios. Dios, estamos enardecidos contra toda obra del enemigo que sigue avanzando y ganando terreno, Padre, en nuestras ciudades. Pero Padre, en esta noche comienza a darnos revelación de tus diseños para que caminemos en ellos, confiemos en ellos. Porque a veces confiamos en otras estrategias, confiamos en otros modelos, confiamos en otras formas para ver a tu iglesia triunfante, para ver a tu iglesia avanzando, para ver a tu iglesia derrotando las fuerzas y los poderes diabólicos. Señor, y no confiamos en los diseños tuyos. Tráenos revelación de ellos, Señor. Porque no lo dejamos todo para ver a unos cuantos o para ver a muchos. Porque la tarea que nos dejaste no fue vayan y hagan discípulo en las naciones. Si así fuera, ya habríamos cumplido la misión. Tu mandato no fue vayan y hagan discípulos en Cuernavaca. Si así fuera, ya está cumplida la misión. Tu mandato fue vayan y hagan discípulos a las naciones. Hagan discípulo mío a Cuernavaca. Hagan discípulo mío a cada municipio de este estado donde Dios les ha llevado. Señor, gracias porque nos has dado el diseño para hacerlo. Hacer nuestra parte y dejar que tú hagas tu parte, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Dios no necesita tu adoración. Dios no necesita tu adoración. Pero por ser quien es, le gusta que le adores. ¿Por qué no levantamos nuestras manos?